Buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio y muchas gracias por su trabajo, este espacio que es tan urgente para tratar la situación de las cárceles en el país. Ayer, Sofía, la Alianza contra las Prisiones emitía un comunicado donde ya no solamente hablaba de crisis carcelaria, y es un poco así como también titulamos esta entrevista, se está hablando de una política prácticamente de exterminio, de una política dirigida hacia la eliminación prácticamente, por así decirlo, de los sectores populares. ¿Por qué un poco tildar así esta situación? Claro, desde la Alianza contra las Prisiones vimos que era súper importante emitir un pronunciamiento porque el modelo penitenciario, y se conoce ya desde hace bastante tiempo que el sistema penitenciario encarcela usualmente a sectores específicos de la población. Podemos ver en los datos que mostramos en el diagnóstico de Caleidos, que la población penitenciaria está compuesta en su mayoría por gente que está criminalizada por drogas, como ya mencionaron Belina Barrete, también el compañero Fajardo, también es gente que está criminalizada por delitos contra la propiedad. Y a eso, en los sucesos que vimos el viernes en especial, al ver que hubo 7 horas entre los pedidos y llamados de auxilio de la población penitenciaria, pedidos que fueron transmitidos en vivo por redes sociales, que fueron comunicados a periodistas que se especializan en el tema de cárceles, a las instituciones públicas para que intervengan y actúen en un episodio de violencia que, como supimos, el día siguiente terminó en una masacre y la muerte de 68 personas. Esa inacción estatal y esa indiferencia de las instituciones públicas al pedido de la población carcelaria, una población que por definición se encuentra a cargo del Estado, a cargo del sistema penitenciario, es por eso que desde la Alianza contra las Prisiones ya se habla ya de la necropolítica del Estado, de la necropolítica definida como la gestión económica y política de las poblaciones a través de su exposición a la muerte. Y las poblaciones que están expuestas a este matadero, como algunas personas lo han llamado, a esta suerte de infierno que es el sistema penitenciario, no es una población aleatoria, sabemos que son sectores específicos de la población que son criminalizados. Ahora, con los sucesos recientes que hemos visto, que ya en la última masacre también se vio que alrededor del 76% de las personas asesinadas son personas que están sin sentencia. Vemos también que es un sistema que asesina y condena a muerte a personas que protestan, que estuvieron en las protestas de octubre, personas que están reclamando sus derechos al Estado y los confinan en estos espacios de muerte. También hemos visto, se está viendo en los reportes periodísticos de las personas especializadas en cárceles, estamos viendo las historias personales de cada una de estas personas asesinadas, personas que estuvieron en la cárcel por algún robo o hurto pequeño, personas que están encarceladas por el consumo de drogas, una criminalización de las drogas, y también por eso es bastante, cuando se hace esta comparación entre las 7 horas de inacción estatal y lo que estaban haciendo las autoridades del gobierno en ese momento, en esta gala en honor a los Marines, teniendo en cuenta que la población penitenciaria ha crecido exorbitadamente, en gran parte también en un contexto de economía política internacional, de criminalización de las drogas y de la guerra contra las drogas, que viene de una política estatal de Estados Unidos. Es también por eso bastante indignante toda la situación. Y nos parece muy importante denunciar la inacción del Estado, porque se tiene miembros de la Alianza contra las Prisiones están pidiendo que se haga un informe independiente de las masacres carcelarias y que se expliquen por qué pasaron. No es suficiente con decir que no habían las condiciones para intervenir, que se explique por qué tuvieron que pasar 7 horas para que el Estado recoja los cadáveres de la población que supuestamente está a su cargo. Y justo esta intervención pertinente, oportuna o que era necesaria del Estado ecuatoriano no necesariamente se refiere al uso de la fuerza. De hecho, ahora se está hablando de reformas sobre el uso progresivo de la fuerza. Las horas posteriores a lo que ocurrió, el presidente Guillermo Lasso en un tuit le hablaba a la Corte Constitucional de esta necesidad de mayor uso. Hay este discurso guerrerista de uso de la fuerza para combatir el narcotráfico y para combatir violencia con violencia.
Desde ustedes, de la investigación, desde que realizan Caleidosí, desde la Alianza contra las Prisiones, ¿esta es la principal alternativa que se nos presenta a Ecuador? El uso de la violencia, la intervención de fuerzas especializadas, militares, porque ya por ese camino también van algunas reformas y pedidos desde el Ejecutivo. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, justamente por eso también nos parece muy importante tratar estos temas en estos espacios. Desde la Alianza contra las Prisiones siempre se hablan de que, por eso también no nos parece suficiente el concepto de crisis carcelaria, porque asume que el problema está en quién está a cargo de la gestión del sistema penitenciario, cuando las soluciones deben ir por otro lado. Y denunciamos también, hay una narrativa securitista y que hace un énfasis en incrementar y fortalecer las fuerzas de seguridad del Estado y señala a los culpables, como culpables a los jefes y líderes de ciertos grupos de crimen organizado y de bandas, cuando sabemos que la mayor parte de la población que está confinada en las cárceles del país y la población que ha sido asesinada es justamente población criminalizada por delitos menores. Es, por ejemplo, la población que está criminalizada por drogas. Organizaciones como Mujeres de Frente han documentado la relación entre esta vigilancia y criminalización permanente de poblaciones urbanas marginadas y la criminalización de la pobreza. Son las personas que terminan en la cárcel por droga, son usualmente consumidores criminalizados como traficantes, o también personas que están en el menudeo, que están en el microtráfico y que su subsistencia, o sea, encuentran ante la falta de oportunidades. También vemos que alrededor de más del 40% de la población penitenciaria son personas que solo tienen educación primaria, o sea, hay una falta de oportunidades. Estas personas que se dedican a estas actividades microtráfico para su sustento son criminalizadas en el sistema penitenciario. Y por eso también hablamos cuando se habla de necropolítica y de la exposición de la muerte a ciertos sectores específicos, es justamente sectores, al ver quienes están en prisión, y eso se puede ver también en el informe de Caleidos, e incluso en las declaraciones de la misma Secretaría de Derechos Humanos. La tercera parte de las personas que están en prisión están ahí por drogas, y 26% están por delitos de propiedad, y 45% de personas tienen apenas educación de bachillerato. Nosotros conocimos una encuesta a familiares de personas privadas de libertad y vimos que, por ejemplo, el ingreso promedio mensual de estas familias, que además sostienen a sus familiares en prisión, es menos de $300. Entonces, el sistema penitenciario es un sistema en donde se extorsionan a estas familias y además se les somete a un riesgo muy alto de una muerte violenta. Justamente en las últimas 4 masacres de este año, los últimos 4 amotinamientos que han resultado en masacre de este año suman como 280 personas asesinadas de una forma violenta. Además de eso, hay que añadir otras 73 personas que han muerto de forma violenta fuera de estos episodios. Eso da un total de 321 vidas perdidas. Y además, hay que tomar en cuenta que el sistema penitenciario no solo expone a las personas a una muerte violenta, sino es un sistema que, por las condiciones de vida a las que somete el sistema penitenciario a las personas presas, es un sistema que enferma. Otro resultado de la encuesta fue que los familiares de las personas privadas de libertad, el 70% reporta que su familiar desarrolló alguna condición de salud durante su tiempo en prisión, alguna enfermedad. Asimismo, al ver los resultados de la encuesta nos muestran que el acceso a alimentación, el acceso a una alimentación suficiente y buena, el acceso a poder tener una higiene y buena, o sea, las condiciones de vida en la prisión son bastante indignas y bastante deplorables. Entonces, por eso también denunciamos estos espacios de confinamiento de sectores específicos de la población, y ahora vemos también que a eso se suman manifestantes, hay una criminalización de la protesta, y creemos que se tienen que plantear soluciones no solo desde esta narrativa securitista de fortalecer y militarizar las cárceles, sino replantear completamente un modelo penitenciario que ha llevado la situación a como está actualmente.
Ahora, Sofía, una de las primeras alternativas o respuestas que ha dado el gobierno ecuatoriano es anunciar la ley de seguridad ciudadana, enfocándose en esta famosa seguridad ciudadana como aparentemente una respuesta frente a esta situación de las cárceles. Pero, ¿qué enfoque debería tener esta ley, esta propuesta? ¿Es suficiente con una ley que hable de seguridad ciudadana? ¿Por dónde debería estar otras alternativas del gobierno? Las propuestas las soluciones que se propongan para enfrentar la situación en las cárceles también tienen que tomar en cuenta un enfoque no punitivista. O sea, se habla mucho del hacinamiento en las cárceles, se habla del recorte de presupuesto en las cárceles, pero hay que tomar en cuenta que la población carcelaria se ha incrementado exorbitadamente en los últimos 10 años. Y ante eso no se puede proponer la construcción de más cárceles que posteriormente se van a llenar. A mí me preocupa mucho cuando se hablan de estas propuestas de seguridad ciudadana, porque siguen teniendo este sentido común súper securitista y punitivista, que sabemos que en lo que probablemente van a terminar es en más prisión preventiva y en más confinamiento y en mayor encarcelamiento, cuando el Estado no está en condiciones de manejar siquiera la población que tiene a su cargo actualmente. Entonces tienen que plantear propuestas que, primero, el modelo penitenciario debe cambiarse. Las cárceles actualmente no son como las que eran antes. Las cárceles se deben abrir, se tienen que humanizar, se tienen que permitir que las organizaciones de derechos humanos puedan entrar a las cárceles, se tienen que permitir volver a un sistema un poco como era antes, donde habían más visitas, los presos podían trabajar en las cárceles, podían tener sus emprendimientos para ellos económicamente sostenerse y sostener a sus familias afuera. Todo esto hacía que de la cárcel un espacio donde, primero, espacios más abiertos, donde la violencia no le convenía a nadie, y había también habían organizaciones de personas privadas de libertad que entablaban negociaciones y mantenían, de cierta forma, equilibrio en las relaciones dentro de la prisión y con las autoridades penitenciarias. Todo eso se ha cambiado en los últimos 6 años o más. Entonces, cuando se habla de propuestas, en lugar de solo hablar de más seguridad, más militarización, más punitivismo, se está hablando de una propuesta de armar a los días penitenciarios. Más bien las soluciones tienen que ir por otro lado y se tiene que considerar un replanteamiento del modelo penitenciario, y en este replanteamiento y en el planteamiento de soluciones, y eso es algo que el gobierno no le ha dado suficiente énfasis, escuchar las voces de los familiares de las personas privadas de libertad y de los privados de libertad, que son quienes conocen más que cualquier institución de inteligencia que pueda tener el gobierno. Ellos son los que conocen realmente lo que está pasando ahí y cuáles son los problemas más agudos. Esta última parte importante en tanto a la complejidad y por dónde debería de iniciar esa reestructuración o ese cambio sobre el sistema penitenciario. Caleidos, en esta que le recomendamos, en este informe emitido hace pocas semanas, este diagnóstico del sistema penitenciario del Ecuador, justo publicado en octubre de 2021, nos da datos de esta conversación que tenemos. Por ejemplo, qué pasa con el sistema de la alimentación, qué pasa con las visitas, también con estos protocolos que tienen para realizar aislamiento. Finalmente hay un todo complejo en el sistema penitenciario que con leyes que puedan imponer más seguridad no va a cambiar, y se ha evidenciado a partir de estas investigaciones que estamos revisando, de estos datos, sobre algo que ya nos comentaba Andrea Aguirre hace algunos meses. El sistema pretendió o pretende generar islas aisladas de la sociedad. Estos espacios, estos grandes elefantes, la infraestructura, incluso en la investigación y en el seguimiento que se da desde Caleidos, hablan de el presupuesto destinado y claro, no es suficiente el presupuesto destinado en tanto a la población penitenciaria que se encuentran en las cárceles del país. Desde Caleidos, de esta implementación de la información, el acercarse, por ejemplo, a la Secretaría de Derechos Humanos, tú hablabas, Sofía, de escuchar a los familiares. ¿Hay las condiciones o han escuchado ahorita, en estos últimos días, de reuniones, llamados entre el gobierno ecuatoriano y
familiares de personas excarceladas, de personas que se encuentran todavía privadas de la libertad, centros de investigación, o por dónde va la política pública y este armado de la política frente a lo que está pasando en el país? Se han convocado algunas reuniones en la Asamblea, por ejemplo, algunas organizaciones de la Alianza contra las Prisiones se convocó en una sesión de la Comisión de Soberanía y Seguridad. Se presentó los resultados de las investigaciones y el trabajo que llevan a cabo estas organizaciones. Sin embargo, yo creo que la inclusión de las organizaciones que trabajan directamente con las personas privadas de libertad y sus familias tiene que ir más allá. Tienen que usualmente cuando se invitan a mesas de trabajo para abordar estos temas, desde el planteamiento de los temas de las mesas se ve ya un enfoque en seguridad. Y el involucramiento tiene que ir en escuchar, en el diagnóstico de los problemas de la situación, que de alguna manera se ha hecho eso, pero falta todavía, pero también en el planteamiento de las soluciones. O sea, las organizaciones sociales y los familiares privados de libertad no hay que solo extraer información de estos espacios y con eso después que sean otras entidades de las fuerzas de seguridad pública las que decidan qué es lo que hacen, sino más bien tienen que, de una forma mucho más participativa, para que sea participativa, pero para que funcione. Uh-huh. Y tienen que incluirse a estos grupos en el planteamiento de soluciones. Uh-huh. y de las estrategias que se vayan a aplicar. Y caso contrario, y lo que hemos visto en el análisis, el sistema penitenciario tal y cual está planificado y se ejecuta en este momento ha permitido naturalizar el discurso de bandas, de propiedad y de presencia de estos grupos, porque uno ve en las imágenes y claro, si no te acoges a las condiciones que te establecen en ese entorno, es decir, no te juntas, no eres parte. Ahora, justo, nuevamente, se ha naturalizado y tú dices, tú miras, el bloque tal le pertenece a tal. Y hay una omisión del Estado de su responsabilidad de la administración de ese espacio. No hay nuevamente este llamado a que se genere una estructura institucional que dé seguimiento y esté a cargo. Con cambios de funcionarios no se va a solucionar las cosas. No hay una única persona que pueda administrar todo el sistema o tener esta visión. Sofía, te agradecemos, muchísimas gracias por esta presencia y sobre todo por el trabajo de datos que dan seguimiento y soporte en la Alianza contra las Prisiones desde Caleidos. Solo para cerrar, estas políticas que ha metido en estas últimas horas Guillermo Lasso, ¿van por esa línea, estos 7 puntos que ya lo hablaba también Vero, de la emisión de esta política, esta legislación sobre seguridad? Y hay otros puntos que han implementado, ¿cómo desde la Alianza contra las Prisiones toman estos anuncios del presidente Lasso? Bueno, a la Alianza le preocupa que a veces a veces lo que hacen ciertas instituciones es dicen en nombre, como se incluirán a las organizaciones de derechos humanos. Ya Belina Barreta justamente mencionaba que se está pensando en encargar este proceso a la Defensoría Pública, cuando se sabe que la Defensoría ha tenido un proceso de debilitamiento reciente. Entonces, no es suficiente con mencionar nominalmente cómo se incluirán a estos actores o se incluirán a estas organizaciones, sino tiene que ya concretarse y llevarse a cabo, ya abrirse los espacios donde se discutan de forma abierta, que tiene que haber una transparencia de cómo se discutan las soluciones a la situación en las cárceles, uh-huh. Y abrir estos espacios también a familiares y a las personas privadas de libertad, que eso no incluyó el comunicado del presidente Lasso. Sofía, muchísimas gracias y vamos a estar pendiente también de los informes que Caleidos han ido trabajando durante este tiempo para un poco graficar lo que pasa al interior de las cárceles. Nuevamente, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.